Sí, en primer lugar, agradecerles a todos, a Carlos en especial, por esta invitación. Para mí siempre es un gusto acudir a las convocatorias de la Asociación Nacional de Centros y obviamente del Grupo Nacional de Presupuesto Público. El tema que nos convoca, como bien se señala, es impactos y contramedidas macro y mesoestructurales frente a la nueva política arancelaria. Quiero partir de, iniciando con dos epígrafos que creo que son importantes. Uno es el relativo a una cita muy usada de Albert Einstein, pero creo que es importante. Dice, sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es rutina. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Estamos en una crisis, efectivamente, estamos en una pausa por esta decisión de postergar la aplicación por 90 días, pero ya ha iniciado obviamente lo que es la nueva política arancelaria de los Estados Unidos, que a nuestro juicio sí va a tener impactos significativos sobre la economía peruana y obviamente previamente sobre la economía global. El segundo epígrafe es un texto reciente de un artículo de Dani Rodrik. Yo he hecho una síntesis que publiqué hace 3 semanas en el Diario Uno y en nuestro blog de gestión, donde se señala que este retroceso en la integración económica era previsible. Y según él, no es necesariamente negativo. Lo que nos recuerda es que lo que teníamos antes era una suerte de hiperglobalización que en realidad contenía muchos problemas. Y en ese sentido, la visión de Danny Rodrik, economista de Harvard, de la Escuela de Gobierno de Harvard, es muy interesante porque nos dice esto tenía que suceder. Y lo segundo es que lo que él hace en su artículo es plantear una suerte de cómo reconstruir el nuevo orden económico internacional. Y lo que nos dice es que lo que conviene es uno nuevo que permita y que dé espacio a políticas activas por el lado de políticas intermedias, en particular política industrial, para las diferentes economías. Y no entrar tanto en un tema de guerra arancelaria, pero sí generar esquemas donde puedan actuar los intereses nacionales de cada país. Dice, el núcleo normativo del trabajo es una propuesta de metarégimen para el orden económico global que presupone un acuerdo relativamente escaso entre los países sobre políticas económicas y no tan estricto y opresivo, deseables, y se centra en minimizar los peores casos de contagios transfronterizos a la vez que fomentan la confianza y una cooperación a largo plazo. Nos está diciendo que esta debe ser oportunidad para crear un nuevo orden económico internacional que permita generar espacios a cada una de las economías del mundo de manera independiente. Creo que este trabajo, estas anotaciones van en esa línea. Ay, ahora no quiere caminar. Mm, ay, ahí está. ¿Cuáles son los objetivos de la nota? Presentar diversos escenarios de impactos de la nueva política arancelaria sobre las exportaciones y el producto. No se consideran, aquí hay que señalar, escenarios drásticos ni efectos de caída en la riqueza sobre el consumo privado. Se contemplan los efectos de las políticas arancelarias directamente e indirectamente a través de los impactos en la economía global y también cómo estos impactos en la economía global, en los aranceles y en el producto, van a afectar los niveles de inversión. ¿Sí? Y lo segundo que se establece es proponer contramedidas macro y mesoestructurales para mitigar los impactos posibles de estas políticas. ¿Cuáles son las ideas clave de la presentación? Evaluar críticamente las medidas de Trump, pero al mismo tiempo afirmar que la hiperglobalización anterior generaba serios problemas y dejaba de lado muchos temas. Lo anterior
muy problemático, lo que se viene igual, un poco más negativo todavía, pero lo anterior con problemas. Segundo, se muestran algunos resultados del modelo neoliberal y se plantea la necesidad de ajustarlo, no digo cambiarlo, en particular sobre el tema relativo a la política comercial. Lo tercero, se incorpora a la discusión nuevas contramedidas más allá del abanico estándar y que retoman algunas propuestas históricas. Esto es lo que decimos tradicionalmente, es que hay que buscar nuevos mercados, hay que generar nuevos productos, eso está bien, y servicios para exportar, pero todo se circunscribe al ámbito de la política comercial. Lo que nosotros estamos hablando es un poco retomar esas viejas ideas vinculadas a edad de oro del capitalismo, aquí con diferentes denominaciones: industrialización dirigida por el Estado, estrategia de sustitución de importaciones, que en realidad era una estrategia de desarrollo desde adentro. No era simplemente enclaustarse, sino pensaba también en los mercados externos, y sobre esto hay muchos trabajos de el propio Previch y del Zunkel, Osvaldo Zunkel, o modelos desarrollistas, desarrollo estabilizador, pero dándoles un contenido más instrumental. Lo van a ver ustedes al rato. Otra idea clásica de la presentación es que los ajustes que se proponen en las variables e indicadores implican retos, sí, pero son posibles a la luz de nuestro desempeño histórico. Entonces yo digo, por ejemplo, hay que reducir la propensión media a importar insumos. Y lo que hacemos es ver cuál es el valor de ese ratio, de esa razón a lo largo del tiempo, y evaluamos si queremos compensar la caída del producto, a cuánto tendríamos que reducir la propensión media a importar insumos. Y digo el año 2018. Entonces no estamos diciendo parámetros y variables que salen de la nada, sino que son resultado de nuestro propio desempeño histórico. Lo siguiente es que toda estrategia es viable si considera, obviamente, la participación activa del Estado, del sector empresarial, la academia, la sociedad civil. Entonces hay que entender que ningún ajuste al modelo de desarrollo va solo, ¿no? Va en la medida en que exista un consenso de la sociedad, un consenso con los empresarios, un consenso con la academia y del propio Estado y capacidades del Estado para poder llevarlo a cabo. La tabla de contenido es, primero, tendencias de largo plazo de la economía peruana, críticas a la política comercial y TLCs, nueva política arancelaria en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el comercio con los Estados Unidos y qué es lo que se ve afectado con ese arancel del 10%? Luego, muy rápidamente, cuál es el modelo utilizado, escenarios alternativos de impactos, contramedidas macro y mesoestructurales y las reflexiones finales. De partida, el primera lámina es la información que derivamos de las estadísticas del Banco Central, del INEI, todas públicas, donde vemos pues qué ha pasado con el crecimiento del PBI entre el año 2015, 3,3, 2016, 4, el año 2020, menos 10,9, el año 2023, menos 0,4 y el 2024 3,3. Esto es lo que vemos usualmente. Y lo que hacemos a continuación es colocar todas las tasas de crecimiento del PBI oficiales entre 1922 y 2024, variaciones porcentuales del PBI real a soles del 2007, y lo que hacemos es estimar un ajuste no lineal que represente estas estadísticas, esta variable. Esto es una metodología que llaman de Hodrick-Prescott, tamaño 300. Y lo que observamos es que, si bien tenemos muchas tasas y muy variables, lo que las suaviza es una curva con dos jivas, que son la edad de oro del capitalismo, el modelo de desarrollo, de desarrollo, crecimiento con base al Estado, la industrialización sustitutiva, y luego tenemos la fase neoliberal. Y esto nos sirve de arranque para ver
¿Qué ha pasado en el largo plazo? Y en el largo plazo le llamamos, entre comillas, edad de oro, porque ese era el nombre internacional, el periodo marcado por estas dos curvas, más que lo histórico exactamente, va de entre el 43 al 89, son 47 años, un ciclo largo de la economía peruana, y luego lo que tenemos es la fase neoliberal entre el 91 y 2024, 34 años. ¿Cuál es el nivel máximo en la primera curva? Un crecimiento del producto con el HODRIC del 5,97%, casi 6% de crecimiento anual. ¿Cuál es el valor máximo en la curva del neoliberalismo? No el dato efectivo, sino el ajustado por la curva, 5,7%. ¿Cuál es la mediana? 4,55 respecto de 3,7 en la otra etapa. ¿Cuál es la media? 3,92 respecto de 3,61. Y aquí hay que notar que efectivamente en la etapa previa la variabilidad fue un poquitito mayor, 0,48 respecto a 0,42. Esto nos es útil para evaluar las narrativas dominantes. La narrativa dominante es que lo anterior es una tontería, es un fracaso, es un modelo inútil y demás, y lo nuevo que tenemos es maravilloso. No, bueno, conforme a las cifras oficiales, el anterior es un poquitito, es más ancho y más alto que el otro, que el más reciente, que es un poco más bajo y más corto. Datos. Eh, lo siguiente es pasar a la coyuntura, ¿no? A los últimos años. Efectivamente, entre el año 2022 y 23, el PBI en un caso creció 2,8, en el caso 22, y terminó en el año 2023 con menos 0,4. ¿Cuál fue la narrativa oficial? La inversión privada nos abandonó. Si uno hace un análisis de contribuciones al producto de cada uno de estos componentes que forman parte del PBI por tipo de gasto, lo que cayó más fue el consumo privado. Y en segundo lugar, la inversión privada y luego la inversión pública. Pero lo primero fue el consumo. Y detrás del consumo es el ingreso. Y estamos hablando del ingreso, pues, de la mayoría de los peruanos. Efectivamente, hubieron una serie de fenómenos que hay que tener en cuenta, pero que impactaron más y que contribuyeron a la caída del producto, más por el lado del ingreso y del consumo que por la inversión privada. Obviamente, no hay que olvidar las sequías, la gripe aviar, los conflictos, el niño costero, etcétera. Esto es Banco Central. ¿Qué pasó entre el 2023 y 24? Estábamos con un decrecimiento de menos 0,4, ahora crecimos 3,30. ¿Qué contribuyó más a este crecimiento de 3,30? La inversión privada. Entonces, hubo, quizás no a los estándares de antes, pero si uno saca una serie completa de la inversión privada respecto del producto, estamos en los mismos niveles de los promedios, ¿sí? Lo que pasa es que la narrativa se vende en términos de es la inversión privada la que se desmorona, hay que entregar y asignar, establecer prerrogativas para esta inversión, hay que aumentar las devoluciones de impuestos, hay que extenderle los beneficios a los agroexportadores, etcétera, ¿no? Entonces, hay que dimensionar estas narrativas y confrontarlas, como ellos mismos dicen, con los hechos, ¿sí? Los hechos indican que lo que más creció fue la inversión privada. Esa es una primera sección de esta presentación. Lo segundo es que simplemente voy a tomar dos autores y una evidencia empírica sobre la política comercial y los TLCs. Y tomo dos autores que no son radicales ni muy críticos. Stiglitz, premio Nobel, y Dani Rodrik, que nos dicen que los acuerdos comerciales suelen ser asimétricos, que los acuerdos aumentan la desigualdad, los TLC priorizan intereses comerciales sobre derechos humanos, sobre aspectos ambientales, que la liberalización debe ser gradual y secuencial y prever sistemas de compensación. Esto lo ratifica Rodrik en un artículo del 2018. Esto lo presentamos en un documento para
creo que fue para Red de Globalización y Equidad, sino para un libro sobre una política comercial inclusiva. Los TLCs modernos pueden servir a intereses empresariales específicos como farmacéuticas que presionan por extensiones de patentes. Los acuerdos pueden empoderar a grupos de presión. Ya no son simplemente reducir aranceles. La liberalización genera efectos distributivos permanentes, no solo transitorios, y estos efectos distributivos necesitan esquemas de compensación. Bueno, y simplemente hay que ver cuál es el efecto de esa hiperglobalización en los Estados Unidos y lo tenemos en Trump. Trump aplica esta nueva política comercial en la medida en que su base social y política, ubicada en el centro de los Estados Unidos, se ha visto tremendamente afectada por la relocalización productiva. Y por tanto, pues él responde a estas bases en un intento de, entre comillas, reindustrializar los Estados Unidos, pero se olvida que estos proyectos de reindustrialización, que son interesantes, son proyectos del muy largo plazo y que no se producen en un periodo gubernamental de 4 años, de ninguna forma. Y que se produjeron, sí, en los Estados Unidos, en Alemania, en Corea del Sur, en Japón, pero en políticas y periodos de mediano y largo plazo. Entonces, sí, estas estrategias de reindustrialización pueden tener impactos y efectos positivos, pero no se concretan a un periodo gubernamental específico. Los beneficios dinámicos del comercio, dice Rodrik, y la integración profunda puede llevar a desindustrialización y declive regional sin compensaciones adecuadas. Se exacerba entonces las desigualdades. A la par de muchos otros elementos críticos que lo tenemos debidamente reseñados, pero que para no abordar quisimos simplemente anotar dos autores, Stiglitz y Dani Rodrik. Rodrik en el 2024 dice que las contradicciones de la hiperglobalización post-1990 con un conflicto entre especialización productiva y políticas de diversificación aumentó las desigualdades que erosionan la confianza pública, reducción de rendición de cuentas y tensión entre cooperación económica y rivalidades políticas. Y lo que nos dice es que hay que establecer un nuevo orden global y que hay que priorizar objetivos internos, sociales, económicos y ambientales sobre la integración externa, retomando el enfoque de Bretton Woods, donde el comercio y las finanzas sirven a metas de equidad y cohesión y no al revés. Rechaza el turco norteamericano de origen turco, la primacía global de las potencias. Lo que nos dice es que este nuevo enfoque debe, digamos, contener las políticas que hagan daños a terceros, pero que generen márgenes de maniobra a nivel de cada economía. Eso es válido, mientras que no generen daños a terceros. Dice, establece un sistema, un régimen que debe contener cuatro categorías de políticas prohibidas, negociables, independientes y multilaterales, basadas en transparencia y diálogo para minimizar impactos negativos transfronterizos y construir confianza. Hemos visto entonces, hay que construir nuevas narrativas y no simplemente ser receptores de esas narrativas que derivan de los grupos de poder económico y mediático. Lo segundo, lo que teníamos antes era una hiperglobalización que generó problemas y que generó esta nueva política arancelaria y que también generó problemas en el caso peruano y que no han sido debidamente documentados. Aquí hay un dato interesante. La economía mejor insertada a la economía global, que es México, con exportaciones, vean la tercera columna, de 578.000 millones de dólares, respecto de 60.000, ahora 70.000 millones, tiene un crecimiento menor al crecimiento del Perú. Tenemos los datos, 1.7, 1.9 en las dos últimas décadas, y con niveles de pobreza un poquitito menores al del Perú.
Hablamos de 32,5 en el caso de la población de México pobre, en el Perú 33,7. Es decir, que este modelo, el ideal, el de la mejor inserción, con manufacturas y no con concentrados de minerales como nosotros, no tiene los encadenamientos de empleo y producción que permitan dinamizar toda la economía. Entonces, lo que hemos hecho en este trabajo previo es que para firmar un TLC tenemos que tener un conjunto de precondiciones previas que permitan maximizar los resultados sobre la economía peruana. Esto salió hace 2 años atrás. Impacto sobre Perú. Recientes, información del Banco Central relativa a puestos de trabajo formales, 5.900.000 respecto de 5.080.000 el 2019, no se ve mal, pero cuando vemos qué ha pasado en las dos últimas columnas con los ingresos reales de la población, entre el 2019 y 2025 encontramos que el total de ingresos promedios reales ha decrecido -2,1%. Y cuando hablamos de el sector privado formal, -4,9%. Si hablamos de la información de Lima Metropolitana, formales e informales, el ingreso real por trabajador ha reducido 15,5% entre el 2025 y 2020. Si vemos la información reciente de desocupados, en el año 2024 tenemos 1 millón a nivel nacional. En el año 2022 tenemos 850.000. Esto es 150.000 desocupados más. Pero el tema de la estadística interesante es el de la población inactiva. Esto se refrenda a lo que publicamos hace también 1 año atrás, 2 años atrás, sobre los impactos de la pandemia en términos de precarización, de generación de población inactiva. En el año 2022, la población inactiva, los que se quedan en casa, son 7.300.000, ahora son 7.900.000, 600.000 personas más se quedan en sus casas. Interesante, ¿no? Frente a lo que se dice como el gran modelo maravilloso. El tercer punto de esta exposición es comentarles un poco brevemente sobre la nueva política arancelaria, un arancel base del 10%, aranceles específicos a China, esto es lo que ocurrió el 2 de abril, y a la Unión Europea superiores, y un conjunto de aranceles a países aliados, es decir, a Corea del Sur, aliado 26%, a Japón, aliado 24%, a Jordania, 20%, y en fin, ¿no? Es decir, la lista de los aliados afectados es numerosa. Tailandia, 37%, etcétera. Eh, no voy a explicar cómo se estimaron los aranceles, hay toda una metodología. Es simplemente recordar, obviamente, que el mayor conflicto es entre China y Estados Unidos. Los niveles arancelarios al 10 de abril de China a Estados Unidos 107%, de Estados Unidos a China 135%. China volvió a subir los aranceles y Estados Unidos los retrocedió. Y le dijo a China, bueno, retrocede tú. Y China dijo, no, no por el momento. El que inició todo este conflicto fuiste tú. Simplemente recordar, estas son las exportaciones de Perú a los Estados Unidos, ¿sí? Importaciones de Perú, no, sí. Aquí hay un detalle, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 11.000 millones de dólares, lo que estaría sujeto a aranceles. Esto es equivalente al 13%. Aquí hay bienes y servicios, ¿no? Entonces hay que anotar que no hay nada que afecte a los servicios y que eh, eh, estamos hablando básicamente de bienes. ¿Qué tan importante es el comercio de los Estados Unidos con Perú? De nuestras exportaciones, el 13% son orientadas a Estados Unidos y el 70% estaría sujeto al arancel del 10%. El 30% restante se asocia a ¿qué? A cobre y derivados.
La decisión en cuanto a cobre y derivados está bajo estudio, va a salir en algunos meses hacia adelante y por eso ese rubro no ha sido tocado. Un tema interesante aquí es, estas son vamos aquí, las exportaciones de Perú a Estados Unidos. Se le llama importaciones de Estados Unidos. En total, las de bienes son 9.000 millones de dólares, pero las de bienes de Estados Unidos hacia nosotros son 11.200. Entonces, de partida, la cosa efectivamente es irracional, ¿no? Es decir, se supone que en la lógica de aplicar los aranceles es que hay un desequilibrio, un déficit en la balanza comercial. El déficit de la balanza comercial de Perú con Estados Unidos beneficia a los Estados Unidos y perjudica al Perú, ¿no? Entonces es medio irracional también este arancel del 10% en el caso peruano. Este es el modelo, no lo vamos a comentar, sirve. Estamos utilizando las proyecciones de la economía mundial del Banco Mundial. 10% de impuestos por Estados Unidos genera 0,3% de caída en el PBI mundial, ¿sí? Y hemos extrapolado esto para escenarios más extremos, ¿no? De 20%, 30%. Hemos supuesto no hemos supuesto, hemos calculado unas elasticidades precio, esto es, la sensibilidad de nuestras exportaciones a la subida del arancel, la sensibilidad de nuestras exportaciones a los movimientos del PBI. Conceptualmente, eh, el arancel va a generar una subida de precios en destino que reduce el tamaño de mercado en los Estados Unidos. Va a haber menor demanda externa por nuestros productos, menor entrada de divisas, en el corto plazo mayores inventarios locales, luego una caída de nuestro producto. En el caso de la economía importadora como Estados Unidos, va a haber mayores costos de importación y mayores precios internos, que a su vez van a generar menor demanda en los Estados Unidos, pero va a haber un efecto de mayores ingresos fiscales, reducción del desequilibrio de la balanza comercial, menor demanda interna, pero los mayores precios van a generar subida de precios, caída de la demanda y menor producto, que a su vez el menor producto va a generar menor demanda de los productos que importa en general los Estados Unidos. Hay que distinguir efectos precio por la subida del precio de nuestros productos, los arándanos de costar $10, $5 la libra, pasarían a costar 5,50. Eso genera menor demanda respecto en el mercado norteamericano. Y por el lado del efecto ingreso, si la economía comienza a decrecer, y no solo la economía mundial decrece, va a haber menor demanda de todos los productos que se comercien internacionalmente. Menor crecimiento del PIB en mercado de destino y global. Menor demanda de productos que se exportan. Menores ingresos reales de población, menor demanda interna, menor producto. También por el efecto inflacionario. Y después hay efectos complementarios. ¿Cuáles son esos efectos complementarios? Vamos a ver, eh, por ejemplo, va a haber disminución de flujos de capital, de ingresos, menor inversión extranjera en el Perú, puede haber salida de empresas, puede haber depreciación de la moneda. Esto de la salida de empresas se aplica más en el caso mexicano que en el caso peruano. Y por el lado de los Estados Unidos, en la tercera columna, aumento de flujos, ingresos de capital, mayor inversión extranjera, relocalización de empresas y reindustrialización le ponemos entre comillas en el largo plazo. Y también apreciación en el tipo de cambio. ¿Cuál es el abanico de contramedidas? Vamos a decir, en la esfera internacional, renegociación de los aranceles, eso obviamente todos los países lo buscan. Ya recibieron a nuestro eh, ministro de Comercio Exterior en los Estados Unidos, obviamente no hay respuesta, lo recibieron creo la semana pasada.
Una segunda opción es la búsqueda de nuevos mercados externos. Sí, suena bonito, pero si tenemos una economía internacional recesionada, obviamente esto va a ser muy, muy remoto. Pueden haber, esto es interesante, acuerdos subregionales. China los está comenzando a trabajar con Japón y Corea del Sur. Se reunieron hace 2 semanas o 3 semanas y acordaron ver qué pueden trabajar en el ámbito subregional. Podemos diferenciar productos nacionales en el mercado internacional, decir que nuestros arándanos son los mejores del mundo por tal razón, revisar y renegociar TLCs. En términos de las políticas macroeconómicas, las estándar, pueden haber contramedidas arancelarias y parancelarias, ¿no? Sí, pero sería una locura en el caso peruano ponerse a hacer la guerra con los Estados Unidos. Y lo que sí se puede hacer es activar políticas antidumping internamente. ¿Por qué? Porque las economías van a exportar menos hacia el mercado norteamericano y obviamente van a tener excedentes de productos, de bienes que van a tratar de relocalizar en otras economías, ¿no? Entonces, y en el Perú no tiene una buena práctica de políticas antidumping, ¿no? Es decir, solo lo ha aplicado respecto de uno que otro producto chino y de ahí no más, ¿no? Es decir, no es como otras economías que sí tienen políticas activas en el tema. ¿Cuáles son las no estándar? Promover exportación de servicios, turismo, servicios tecnológicos, boicot y campañas de consumidores contra productos importados, esto hacen los europeos, elevar exportaciones no afectadas en aranceles, promover aumento de bienes de consumo locales. ¿Y cuáles son nuestras macro y mesopolíticas estructurales? Diversificación productiva y exportadora, última columna, mayor contenido de investigación y desarrollo, reducir componente importado de bienes de capital, más bienes de capital locales, reducción de la propensión media a importar insumos, más producción de insumos intermedios nacionales, reducir importaciones de bienes de consumo sustitutos, menos Mercedes-Benz, menos Audis, menos bienes de consumo especialmente suntuarios a través de política tributaria, obviamente, ¿no? A nadie se le va a impedir que no compre su Lamborghini, ¿no? Pero obviamente si traes un Lamborghini, pues me vas a tener que pagar más aranceles o más impuestos selectivos al consumo, lo que queramos, para reducir esa propensión a importar bienes de consumo duraderos, ¿sí? Elevar la autofinanciación de la inversión productiva, es decir, que los empresarios sean más frugales y canalicen más de sus excedentes a la inversión. Esto lo vamos a comentar, se hace a través de impuestos al patrimonio, por ejemplo, cuando yo establezco un impuesto a la riqueza o al patrimonio donde considero los activos, las viviendas, la primera vivienda es exonerada. La segunda sí la incluyo en el conjunto de activos. Este fue un argumento que utilizó José Antonio Ocampo en Colombia para instaurar el impuesto a la riqueza. ¿Sí? Se trata de que ellos sean más eficientes, que canalicen recursos a su función, que es la inversión productiva. Elevar la propensión media a consumir, elevar la cuota salarial. ¿Sí? Es interesante. Elevar la cuota salarial y la propensión media a consumir implica que haya más demanda interna y eso contribuye a contrapesar la caída de la demanda externa, promover aumento de producción local que sustituye importaciones, aumento de la inversión pública, quizás algunas APPs, especialmente para mejorar cadenas logísticas, economía campesina, desarrollo de clústeres, investigación y desarrollo y temas ambientales. Simplemente que veamos algunos parámetros de la información. ¿Qué ha pasado con el componente importado de los bienes de capital a lo largo del tiempo? Pues ha crecido. ¿Qué ha pasado con el autofinanciamiento de la inversión privada? Ha caído. ¿Qué ha pasado con las propensiones a importar? La gris es insumos, ha subido. ¿Qué ha pasado con la de importar servicios? Ha subido. ¿Qué ha pasado con la de bienes de consumo? Ha subido. ¿Qué ha pasado con la participación de los sueldos y salarios? ¡Pac! Se ha caído. ¿Qué ha pasado con la propensión a consumir de los propietarios?
ha crecido. En lugar de consumir, tienen que acumular excedentes, tienen que invertir. Primeros efectos negativos. Suponiendo una elasticidad precio de -0,3, si subimos el precio en 10%, el- la demanda del producto cae en 3%. Está ante un arancel del 10, 20 y 30 generalizados al nivel global y con retaliación. ¿Qué significa? Que hubo reacción en todas partes del mundo. Este escenario, el simple, es una caída en la demanda. Si todo se traslada al consumidor norteamericano, eh, el importador de uvas no va a asumir algo del costo. Bueno, podría asumirlo, ¿no? Aquí estamos asumiendo que todo lo traslada al consumidor. Eso va a significar una caída en la demanda de 1.782 millones de soles. Estamos hablando de 400, de un poco más de 500, 450 millones de dólares. El escenario más simple. Y si nos vamos a los escenarios más complejos, cambiando las elasticidades precio, más elástico, con mayores posibilidades de ser sustituidos, las uvas, los arándanos, vamos a tener efectos mayores, 6.687 millones, cuando los aranceles son del 30% a nivel global, y esto significaría una caída de las exportaciones del 2,5%. La más ligera es una caída de las exportaciones del 0,7%. ¿Y cuáles serían sus efectos sobre el producto? No son, vamos a ver, 1.700, sino 3.200, porque hay un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador hace que el impacto de 1.700 se convierta en 3.200 millones en caída del producto y el impacto de, perdón, de 6.700 millones se convierta en una caída del producto de 12.000 millones de soles. Estamos hablando entre 0,3% del producto al 1,2%. Esto nos lleva que las proyecciones del PBI previstas para el 2025 de 3,2 bajen a 2,9. Y en el peor escenario, son escenarios de aranceles generalizados, pero manteniendo, ojo, bien claro, el 10% para los productos peruanos y el resto, niveles generalizados del 30%. El producto en el peor escenario bajaría de 3,2 a 2%. Pero ahí no queda la cosa, porque si la economía crece menos y a nivel mundial crece menos, eso va a tener efectos sobre la inversión privada. Entonces hicimos una regresión de la inversión privada respecto del producto y metimos esos números aquí dentro. Si cae el producto, voy de 3,2 a 2,9, son 0,3 puntos porcentuales. Lo que va a pasar es que eso también va a tener un efecto negativo sobre la inversión, llevando nuestro crecimiento hasta 2,5. En el peor de los escenarios, con aranceles internacionales promedio de 30%, pasamos a un crecimiento del 0,6%. Entonces, esto que se dice que no nos va a afectar una brizna a las exportaciones y al producto del Perú, no, no es cierto, ¿sí? Los estimados del propio fondo van en línea con estos resultados. En este caso utilizamos los resultados del Banco Mundial, pero están básicamente alineados. ¿Cuáles son los efectos? El efecto precio no es tan grave. Por ejemplo, para explicar esta caída de 1.782 millones de soles, el efecto precio no es tan grave, es 684, 150 millones de dólares. Pero los efectos mayores se producen por efecto ingreso y efecto ingreso resto del mundo. Sencillamente cae el nivel de producto mundial, cae el producto de Estados Unidos y eso genera una gran caída de la demanda de nuestros productos. El efecto principal no es un efecto precio, negativo, sino es un efecto ingreso por menores
niveles de demanda y producto a nivel mundial. Eso no lo vemos, solo vemos el efecto precio, pero hay que ver los dos efectos combinados. ¿Qué podemos hacer? Contramedidas. Si yo quiero recuperar los 3.254 millones perdidos del PBI en el escenario más básico, simplemente lo que podría hacer es reducir en el número 2, aumentar la exportación de servicios de 19.000 millones a 21.000. Es un aumento del 9%. Podría alternativamente, reducir la propensión a importar bienes de capital. Era 0,2672, pasar a 0,2579, que es el valor del 2019, que es una caída del 3,48 y se resuelve el problema. Podría reducir la propensión a importar insumos del 0,0930 al 0,0912, yendo a los valores del 2018, una caída del 1,92, resuelvo el problema. Podría reducir la propensión media a importar de bienes de consumo del 0,419 al 0,041, valor del 2019, una caída del 4,26, resuelvo el problema. Esto lo hago con impuestos selectivos. Reducción de la propensión a importar servicios del 0,05 al 0,04, una caída del 3,54. Y esta es la mejor de todas. Elevación de la cuota salarial es en el 2023 0,28, el 28,33% del producto, simplemente que la llevemos al 28,61, que es el valor del 2000, un valor cercano al del 2022, un aumento del 1% en la cuota salarial, crea más demanda interna y evita y contrapone la caída en la demanda externa, con un aumento del 1% en la cuota salarial. Si aumentamos la inversión privada por autofinanciamiento de la inversión en 1,67, lo resolvemos. Si aumentamos la inversión pública en 5,23%, lo resolvemos. Simplemente voy a prestar atención. Este es el escenario intermedio, una caída de 8.000 millones de producto. Esta es una caída de 12.212 millones. Y quiero mostrarles, obviamente los porcentajes son más altos aquí, la elevación de la cuota salarial de 0,28 a 0,2936, que es el valor del 2020, el momento de crisis, un crecimiento del 3,61, se resuelve el problema. Entonces, la idea de esto es decir, hay opciones, hay alternativas y que no obligan a irnos a números estrafalarios. No, no, no. Simplemente aumentando la cuota salarial, aumentando la demanda interna, lo logramos. Quiero terminar para dar chance a las intervenciones en las reflexiones finales. Primero, hay que relevar la importancia del planeamiento estratégico con señales de mercado. Yo creo que son las dos cosas en este rollo, entre comillas. Estoy hace muchos años atrás. No la simple planeación estratégica del plan hecho sobre las rodillas, hecho en Lima, sino con señales de mercado. Eso es lo que hicieron los chinos. Es decir, cuando depreciaron la moneda nacional, el yuan, en los años 90 dieron una señal clarísima a todos los actores económicos de que había que reorientarse al exterior. Yo no digo que hagamos eso, pero simplemente que los planes deben acompañarse con señales de mercado. Lo segundo, ajustar narrativas, no digo cambiarlas, ajustar narrativas y lograr nuevos consensos económicos, sociales, políticos y ambientales, que nos digan que no hay que necesariamente repetir lo mismo de siempre y que hacer cosas diferentes no es populismo, ¿sí? Es otras alternativas. Y eso nos lleva a ampliar el abanico de teoría y práctica económica hacia teorías y enfoques post-keynesianos, a recordar y retomar el estructuralismo que ahora se llama neoestructuralismo y las teorías de la regulación de Boyer y los franceses que nos dicen que hay variedades de capitalismo
y que no es uno solo el modelo, sino que pueden haber variedades. Uno fue el modelo de Corea del Sur, otro fue el modelo de Singapur, otro fue el modelo de Hong Kong, otro es el modelo y variante China, etcétera, etcétera. Y que no es, como dice mi colega Waldo Mendoza, el único modelo, ¿no? Es decir, la constitución política del 93 en todos sus elementos económicos es inmutable. No, 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 no. Hay variantes. Variantes asociadas a nuevas narrativas o ajuste de las narrativas y a nuevos consensos. Lo cuarto es que hay que diseñar e implantar una política comercial inclusiva. De eso hay muchas cosas y que los TLCs no van solos. Los TLCs deben estar precedidos por una serie de políticas y acompañadas por otras políticas. Y que dejarlos solos es condenarlos a resultados mediocres. La quinta, necesidad de dar contenido a un desarrollo productivo desde adentro, considerando restricciones externas, medioambientales y sociales, sin pobreza y más equitativa, pensando y retomando, dándole contenido numérico a nuestra estrategia de diversificación productiva y exportadora, pensando en cómo agregamos conocimiento a nuestras exportaciones y no simplemente exportar piedras y concentrados al mundo, incluido China, porque eso es lo que quiere China, que tampoco nos genera un modelo ideal. Ampliar y utilizar un abanico de instrumentos de política a nivel no es simplemente la macro, sino meta, planeamiento, macro, meso, políticas intermedias y microeconómicas. Y por último, se requiere ajustar el orden económico interno y mejorar el internacional en línea con lo que plantea este autor muy famoso, Dani Rodrik. Yo creo que con esto termino. Muchísimas gracias y damos espacio pues a la conversación. Gracias a ustedes.